Una y la otra. Vamos, manténgate. ¿Qué tal a todos? Soy Kaz y el día de hoy veremos por fin el versus entre parkour y calistenia. Para ello me acompaña nada más y nada menos que mi amigo Marco. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿Qué bien. tal? ¿Cuánto tiempo practicando parkour? Bueno, yo lo conocí hace 9 años, pero ya consistentemente hace unos 3 años que lo estoy... 9 años, nada más y nada menos, alguien muy experimentado. De hecho, yo tengo 5 años practicando calistenia, Marco me lleva unos 4 entrenando, pero vamos a ver. Vamos a hacer 4 ejercicios de parkour y luego vamos a hacer 4 ejercicios de calistenia para ver qué tan funcional es una disciplina respecto a la otra. Obviamente vamos a seguir con ejercicios básicos y luego iremos progresando a versiones mucho más avanzadas. Entonces, Marco, ¿estás listo? Dale. Listo, entonces comenzamos. Bueno, entonces el primer ejercicio que vamos a hacer, ¿cómo se llama, Marco? Son saltos de precisión. Ok, ¿en qué consiste este ejercicio? Bueno, simplemente un salto y caer preciso en donde tú estás apuntando. Ok, ¿no? como le hizo su propio nombre, Exacto. de una posición a la otra sin movernos. Sin movernos, es estático, empezamos estático, terminamos estático. Ok. Entonces, la postura es importante en los metatarsos, espalda recta, bajamos, utilizamos los brazos ¿Ok? y amortiguamos. Y caemos exactamente en donde queríamos caer, Ok. no nos movemos. Siempre con la punta de los pies. Con los metatarsos, no la punta nos resbalamos, Ajá. el metatarso está chévere, el arco y el talón, vamos a sentir todo el impacto. Ok, entonces, a ver si entendí. Colocamos, espalda recta, bajamos, utilizamos los brazos y ahí. Ajá, quedarse ahí, quedarse. Ok, la idea es quedarse. A ver, quedarse. Eso. Ahí. ¿Sabes? Caíste un poco del arco. Ok, voy mejorando. Entonces, vamos con el tercer intento, que la tercera siempre es la vencida, ¿no? Listo, brazos y... Ok, creo que hice mucho impacto, ¿no? Sí, sí, mucho impacto y te sobrepasaste un poco. A ver, ok. Ahí. Eso, Eso mejor. Ok. Parece un poco sencillo, pero creo que esto en realidad no es tan fácil. Creo que hay versiones más avanzadas. Entonces, ¿qué te parece si subimos un poquito más el nivel? Dale, dale, dale. Entonces podemos pasar acá. Ok. Le damos un poquito de altura. La distancia es la misma, ¿te das cuenta? Son 5 pasos. Ok. Entonces, la idea es exactamente la misma. Misma postura, apuntamos con la mirada, no sacamos la vista de ahí. Ok. Y un salto. Ok. Básicamente es lo mismo, pero agregando mayor inestabilidad y mayor altura. Claro, mayor altura. No puedo ni pararme aquí. Ah. Ahí. Salto. Oh, exacto. Voy más o menos, pero... Excelente, excelente. Pero se nota un poco la diferencia de nivel, para que vean cómo Marco lo salta como si nada y yo estoy que tiemblo ahí en la barra. Voy a intentarlo una segunda vez, de repente me sale más fluido. Va. Entonces... Baja, baja. Ok. Aquí, doble salto. Vamos. Entonces, ¿hay algo más que podamos hacer? Creo que aumentamos la distancia. Vamos a aumentar la distancia. Ok, entonces aumentamos la distancia. Ya, chévere. Entonces hacemos nuestra última progresión del Ya. salto de precisión. Dale, Me dijiste dale. que íbamos a subir el nivel. Bueno, yo creo que he estado bien, así que vamos a ver qué tal me va. Vamos, Entonces, tercer vamos a nivel darle. entonces. Yo pensé que nada más era trepar el árbol. Ok, sí lo hago, ¿por qué no? Si llego. No puedo, este es otro nivel. Ya ven la diferencia, Marco llega hasta allá, hace un salto de no sé, 4 metros o 3 metros aproximadamente de altura y yo no puedo ni llegar, con suerte pude saltar y bueno, se nota un poco la diferencia. Entonces nos pasamos a nuestro segundo ejercicio. Dale, dale. Listo. Los cones. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el Kong, que consiste en ¿qué exactamente, Marco? Es uno de las técnicas de sobrepaso en el cual apoyamos nuestro peso en las manos Ok, y la cadera sube y todo el cuerpo pasa. ok, ¿no? sobrepasamos un objeto Un objeto. con la fuerza de nuestros brazos, o sea, Y el golpe de la cadera nos es... comprimimos y Todo, pasamos. todo juega, ¿no? Todo juega un papel. Ok, entonces mejor lo vemos. A ver, dale. Vamos a darle un segundo intento. Ahí solo saltaste. Es con las manos también, es
apoyar, o sea, mandar todo tu peso está primero en los pies, Ok. de ahí está en las manos y de ahí te impulsas de acá. Entonces vamos, la tercera es la vencida, como siempre digo. ¿Ahí estuvo mejor? Solo falta agregarle el salto de precisión al final que has hecho. Bueno, ahora vamos a aumentar el nivel dándole un poquito más de distancia al salto. Ok. ¿Sabes? Entonces, ¿me puedes ayudar haciéndote bolita? Claro, claro. Justo ahí atrás. Espero no morir. ¿Listo? ¿Ahí está bien? Sí, sí, sí. ¿Vale? El poder de la plancha, de la full planche. Y ahora vamos con nuestro tercer ejercicio. ¿Cuál es este ejercicio, Marco? ¿Cuál me vas a destrozar ahora? Vamos a hacer la lisa. Una progresión antes, tienes que saber rodar. Para rodar, lo primero que tienen que saber es, empezamos acá, subimos hasta el hombro, y del hombro vamos en diagonal, ¿no? El contacto del piso con la espalda es en diagonal. Entonces, Ok, rodamiento. ok, entiendo. Es como un giro simple, pero no caemos de frente, porque si no golpearíamos demasiado la espalda. Entonces hay que disipar la energía girando. A ver, si entendí, es aquí, colocamos y... ¿es ahí? Ok. Y bien, vamos a hacer nuestro último ejercicio de parkour, que es... Bueno, acá simplemente vamos a hacer unos transversales, ejercicios transversales que trabaja los antebrazos, ¿no? Entonces es un poco más ejercicio físico. Es más fuerza, es preparación física. en Preparación todo física, caso. sí. Ok, vamos a hacer esta pared que está aquí, toda esta pared de largo, y vamos a ver hasta dónde llegamos, pues cada uno, ¿no? Esperemos terminar si es que podemos. Entonces vamos a darle. Listo, ya hemos hecho 4 ejercicios de parkour y ahora nos toca hacer calistenia, lo justo, Dale. ¿verdad? Entonces vamos a comenzar primero con lo básico, dominadas obviamente, y vamos a ir incrementando el nivel. ¿Listo? Dale. Entonces nos colocamos aquí una barra y simplemente nos colgamos con agarre crono, anchura de los hombros y jalamos. Pasamos barbilla y listo. Bien, se ve bastante cómodo. Se nota que el parkour da bastante fuerza. Así que, ¿qué te parece si aumentamos un poquito el nivel? Dale. ¿Listo? Entonces, ahora hacemos dominadas en L. Vamos. Ok. Bien. Excelente, está bastante fuerte. De hecho, eres de los pocos que ha llegado hasta este nivel. Muchos ya han sucumbido en las dominadas en L. Entonces ya se comienza a poner esto más complicado y aumentamos el nivel con más ups. Está correcto y subimos. Vamos, Marco. Ya se puso complicado, ya se puso complicado. Eso. Bien. Bien. Excelente. De los pocos que ha llegado a hacer el muscle up. Parece que los ejercicios de peso corporal tienen relación y se nota bastante en el trabajo. Pero sí te ve un poco más agitado con los muscle ups. Ok. Entonces pasamos a nuestro segundo ejercicio. Dale. Ahora vamos a hacer fondos en paralelas, otro ejercicio básico. Seguramente Marco lo va a hacer bastante simple porque ha hecho muscle ups, pero igual es importante iniciar. Brazo extendido, mirar al frente y bajamos todo. ¿Ok? Bastante sencillo, obviamente vas a estar bastante cómodo. Y vamos. Bien. Bien, bastante fuerte. Se nota el nivel. Entonces vamos a subir un poquito más el nivel. Él ya hace otros ejercicios avanzados, así que vamos a intentar hacer el tuck planche.
que es casi lo mismo. Brazo extendido, nos contraemos aquí y elevamos la cadera. ¿Listo? Sería cuestión de intentar, quizás llevas, quizás no. Vamos. Vamos, cadera, trata de elevar. Un poco más. Bien, bien. Bastante bien. Excelente, has llegado, de verdad sí lo has hecho bien, correcto. Entonces tendríamos que ahora intentar abrir las piernas, tratar de hacerlo como en straddle planche, tratando de inclinarnos un poco más. En este caso sería así. Nos inclinamos y abrimos las piernas. Podemos simplemente abrirlas, nada más y regresar. Vamos. Igual, la inclinación es importante. Sí. Vamos. Inclinas. Inclínate y tratar de abrir las piernas ahí. Bien, más o menos así. Puedes flexionar también los brazos. Ok, ahí. Bien. Bien, está un poco más complicado. Este es un ejercicio un tanto más avanzado. De hecho, no todos los calisténicos lo pueden hacer. Pero sí, has llegado a la progresión del tuck planche, que es bastante avanzado ya. Y nada, nos pasamos a otro ejercicio para ver qué tal nos va. Dale. Nuestro tercer ejercicio es el front lever, pero primero comenzaremos con progresiones iniciales e iremos escalando hasta llegar a la versión más complicada. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. ¿Entiende? Una y la otra. Vamos, manténgate. Bien, se le fue un poco ahí la fuerza. Pero debo decir que Marco es de los únicos que ha llegado en todos los versos hasta esta progresión, lo ha hecho bastante bien. De hecho, no todos los calisténicos, nuevamente lo repito, pueden hacer estos ejercicios. Y él, que no es su disciplina, lo ha hecho bastante bien. Entonces ahora nos vamos con el último ejercicio. Dale. Entonces tenemos nuestro último ejercicio de calistenia, que son las clásicas flexiones, uno de los ejercicios más conocidos por todos y seguramente ya los has practicado. De hecho. Entonces vamos a ver igual la técnica como lo hacemos en la calistenia, que son flexiones con protracción, retroversión pélvica, que es meter el abdomen, y por último el cuerpo de formar una diagonal. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before. Let me in. Oh, your love explodes. Our heart implodes. Your love explodes. Our hearts implode. Y bien, ya hemos hecho 4 ejercicios de calistenia y 4 de parkour. Y Marco, quiero preguntarte, ¿qué tal estado en parkour el día de hoy? Bien. Ahí todo es práctica. Así como calistenia, parkour y cualquier disciplina deportiva es práctica. La verdad es que yo también pienso que has estado bastante bien con los ejercicios de calistenia. Creo que el parkour y la calistenia se complementan. Serían una disciplina, un deporte de verdad fenomenal si los dos se uniesen como disciplinas. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Deben complementarse también? Claro, se complementan porque los dos son súper urbanos. O sea, de hecho, yo mismo cuando hago mis entrenamientos físicos es full calistenia, ¿no? Es trabajo con el propio peso. Exacto, O sea, el saltos peso- igual es propio el dominio peso, ¿no? corporal es algo que a ambos nos apasiona y la verdad en este video hemos querido simplemente mostrar cómo es el entrenamiento de parkour y cómo es el entrenamiento de calistenia por medio de nuestras experiencias, que es lo principal. Entonces, Marco, muchas gracias por haber estado aquí
¿Quieres mencionar algo? Sí, bueno, mi team se llama Lima Tracers. Nosotros damos talleres de parkour en distintos puntos de Lima, en Loma Amarilla, en Surco, en San Borja, en Miraflores. Están en casi todo Lima. Casi todo Lima, porque también parte de la cultura del parkour es explorar y jugar con el objeto que te encuentres, ¿no? Ok. Siempre se puede hacer algo. Aquí en la descripción voy a dejar el link de Facebook para que puedan unirse y comunicarse con él si lo desean. Y nada, muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en un próximo video. Chao.